de Río Negro, la habíamos dejado acá, en mortero de albañilería. Bueno, los morteros de albañilería en general son morteros que se suelen utilizar solamente para rubros, para ítems de obra que no lleven hierros. No obstante eso, se pueden utilizar para algunos morteros que quieran ser reforzados con hierro. Esto, por ejemplo, se puede utilizar cuando estamos trabajando con mampostería armada. Si bien la mampostería armada tiene que estar indicada en el cálculo, si quisieran reforzar ustedes, se puede llegar a colocar el mortero de albañilería. Incluso se puede hacer un mortero de albañilería con lo que se denomina cemento de albañilería. Y acá siempre surge la duda y preguntan muchos sobre, che, el mortero que se hace con cemento de albañilería, ¿por qué no se puede usar para hacer hormigón? ¿Es porque tiene cal? Esa pregunta que siempre se hace, y a veces incluso para los que están en la zona centro del país y han utilizado alguna vez el producto que se llama Ercal, que es de la fábrica Holcim, antiguamente Minetti, se presta a confusiones. ¿Viste? Ahí está entrando más gente. A ver, un segundo. Ya saben cómo es esto. Candelaria. Bien. Y va a seguir entrando gente seguramente, porque faltan. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces creemos que el cemento de albañilería no se puede usar perdón, en el hormigón porque tiene cal. Y en realidad hay que desterrar la idea de que el cemento de albañilería tiene cal. El cemento de albañilería es un cemento, lo voy a decir en un término que quizás no es técnico, pero sí para que se entienda, es un cemento light, ¿no? Un cemento con menos capacidad resistente. ¿Por qué digo esto? Bueno, en principio no está bajo la norma IRAM 50000, que hablamos la última clase, que hablábamos de los cementos Portland, sino que está bajo otra norma IRAM, que es la norma IRAM 1685, que habla pura y exclusivamente de cementos de albañilería. Y ustedes van a ver que el cemento de albañilería, cuando les muestre cuál es la capacidad portante, resistente a la compresión, se van a dar cuenta en ese momento por qué no se usa para el hormigón. Y esto es porque, en definitiva, este cemento no tiene la capacidad resistente a la compresión que tiene un cemento Portland. Y ahora les voy a contar un secreto a voces, que quizás ustedes lo sepan, pero muchas veces se esconde esto y se cree que, bueno, que este es un cemento que se le pone algún aditivo diferente o algún producto como para hacerlo menos resistente. Bueno, en realidad no es así. En realidad esto es como una especie de descarte del cemento Portland que va quedando adherido en el horno donde se está produciendo, donde se mete el clinker y los demás componentes. Bueno, una vez que del horno sale lo que ya está preparado y que ya consideramos cemento Portland, suele quedar adherido en los bordes, en la superficie del horno, en la superficie interior del horno de cemento, suele quedar adherido restos que luego son rescatados de manera, incluso hasta algunas veces manual, rasqueteándolos. Y esto, para no desperdiciarlos, se lo embolsa, se lo trabaja luego como un cemento de menores características, o sea, un cemento menos resistente, más económico, menos eficiente a la hora de utilizarlo, pero vuelvo a decirle que no es un cemento que contenga cal, por lo cual se podría utilizar con hierro. El problema es que, fíjense que tiene muy baja capacidad resistente a la compresión. De hecho, acá tenemos lo que dice la norma IRAM 1685, que, bueno, habla, por ejemplo, de cuál es la finura, el tiempo de fraguado, pero miren la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión exigida por la norma es de 2,5 megapascales a los 7 días y 4,5 a los 28 días. Si ustedes se acuerdan, el CP30 o el CP40, esos números indicaban cuál era la resistencia exigida por la norma IRAM 50000,
a los 28 días, que eran 30 megapascales y 40 megapascales. Para recordarles a ustedes, un megapascal representaba algo así como 10,4 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Imaginen ustedes que este cemento de albañilería, en definitiva, no tiene nada más que el 10%, o un poquito más del 10% que puede tener un CP30. Apenas tiene 45 kilos de resistencia a la compresión a los 28 días. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que por eso no se usa para hormigón armado. Se puede usar como algún mortero más bien sin demasiada resistencia. Por ejemplo, se podría usar para, y se los digo porque es importante esto, se los podría usar para revoques interiores, se lo podría usar para hacer un contrapiso liviano, se podría usar para levantar mampostería que no fuera mampostería de carga, pero no se debería usar para terminaciones como revoques finos, carpetas, capas aisladoras, e incluso si tuviéramos que hacer un contrapiso de mayor resistencia, tampoco está recomendado para eso. Como digo, es un mortero, el que se prepara con cemento de albañilería, que tiene baja resistencia mecánica a la compresión y sufre generalmente de microfisuramientos también, por lo cual tampoco se debería utilizar, como digo, de revoque fino, de enlucido. Hay una condición fundamental y uno tiene que saber que este cemento no debe ser mezclado con cemento Portland. Si queremos utilizar cemento Portland, utilizamos cemento Portland y hacemos un mortero más pobre con cemento Portland. En vez de ponerle, a lo mejor en el dosaje, menor cantidad de árido, le ponemos mayor cantidad de árido. Entonces, por ejemplo, para hacer un revoque grueso, podemos hacer un revoque grueso con una parte de cemento Portland y 4 o 5 partes de arena. Pero en el caso del cemento de albañilería, en un revoque interior, deberíamos utilizar para un revoque grueso una parte de cemento de albañilería en 3 partes de arena. No mezclar nunca los cementos, y ya se los dije también cuando hablamos de cementos Portland, no mezclar nunca el cemento de albañilería con el cemento Portland, porque tienen distintos tiempos de endurecimiento, distintos tiempos de fragüe, y porque en definitiva lo que estamos haciendo es gastar plata de más, porque si vamos a hacer un mortero bastante más resistente, podemos utilizar cemento Portland. Y si el mortero lo queremos hacer que no sea tan resistente, usamos directamente cemento de albañilería. Tampoco al cemento de albañilería hay que agregarle cal. Lo que se hace para obtener una trabajabilidad, una maniobrabilidad, perdón por el término, en realidad no es maniobrabilidad, pero es trabajabilidad, plástico, para que sea un mortero más plástico, es darle más maquinada, o sea, más vueltas en la máquina para que incorpore aire. Al incorporarle aire va a tener la posibilidad de ser más trabajable. Fíjense que la incorporación de aire en los porcentajes, como dice acá, va de 12 a 24. Y esto significa que no habría que mezclarlo menos de 5 minutos, escucharon, 5 minutos dando vuelta en la máquina el cemento de albañilería para que al ir girando incorpore aire y ese aire lo haga más trabajable. Muchos de los operarios, muchos de los albañiles se quejan de cuando están usando morteros de cemento de albañilería, que el mortero fragua muy rápido, tira muy rápido y no les da tiempo, por ejemplo, a sentar mampostería, o cuando van revocando se les va cayendo porque va fraguando rápido, tiene poca adherencia. Bueno, para lograr esto lo que hay que hacer es maquinarlo, como se usa el término de obra, maquinarlo es dar vuelta en la máquina durante 5 minutos como mínimo. 5 minutos, tampoco estar 1 hora dando vuelta, porque va a empezar a fraguar y endurecer, pero entre 5 y 7 minutos es el tiempo óptimo para poder utilizar. Ahí entra alguien más, seguramente, a ver, perdón. Darío, tarde, Darío, no me hace salir, Darío, bueno. Entonces, 5 a 7 minutos sería el tiempo óptimo para poder lograr entonces generar un mortero esponjado, y esto va a darle entonces mayor trabajabilidad.
Bueno, yo les mostré acá, hay marcas, seguramente ustedes conocen Plasticor, Plasticor que es de Loma Negra, Hydralit que es Cemento Avellaneda, después tienen otras marcas también. En definitiva, todas las marcas, como sigo diciendo, están bajo el paraguas de la norma IRAM 1685, no bajo la norma IRAM de los cementos de uso general, que era la norma IRAM 50.000. Ahí les he agregado algunos dosajes, como para que ustedes tengan, obviamente no se los voy a leer, después lo van a tener ustedes en el apunte, los que ya lo descargaron lo deben tener, dosajes para distintos tipos de morteros que necesitan para mampostería, para tabique, para revoque, etc. Ahí están los dosajes. Y acá pusimos algo como para darse cuenta, un comparativo, si bien este comparativo es de la fábrica Loma Negra, porque acá abajo estarán leyendo que dice usando Plasticor, que es Loma Negra, bueno, pero la idea es que ustedes puedan ver un comparativo entre usar cal y cemento y usar solamente cemento de albañilería. En algunos lugares, como dice acá, por ejemplo, con los hormigones no se puede utilizar, con el mortero cementicio puro se puede usar, con un mortero hidrófugo no, pero para algunos diferentes podemos modificarlo y utilizarlo. Bien, explicado esto de los cementos de albañilería, vamos a encofrados y apuntalamientos. A pesar de que quizás suene hasta inverosímil, los encofrados y los apuntalamientos deben ser calculados. Y deben ser calculados en función de las resistencias temporales que deben soportar, o que deben brindar, mejor dicho, a las cargas que van a soportar, justamente. Fíjense, esto está sacado de la norma CIRSOC 201, que de paso les digo, dentro del material que van a descargar del nivel 2, yo he agregado la norma CIRSOC 201 que habla de hormigones. Bien. El punto A dice, se construirán con materiales de características tales que les permitan cumplir las funciones que les correspondan con un grado de seguridad adecuado. Esto que estoy planteando tiene que ver con que, como son construcciones temporales, deben brindar la seguridad no solamente a las personas, sino de que no se produzca un colapso. El punto B dice, las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza que al actuar y superponerse produzcan las tensiones más desfavorables. Y acá es donde nos indica que hay que calcularlos. Probablemente, y me ha pasado históricamente, que cuando se hace un encofrado nadie piensa en el cálculo. Bueno, yo les quiero decir que en el caso de hacer una hormigonada masiva o un hormigón importante en cuanto a cargas, es importante que ustedes hagan calcular, porque no todos los encofrados soportan ciertas cargas, ciertos pesos, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, encofrar columnas esbeltas, cuando estamos tratando de encofrar tabiques esbeltos, y utilizamos encofrados de espesores muy pequeños y sin la estructura de soporte que le da resistencia o rigidez. Entonces, tengan en cuenta que en los casos que sea necesario hay que calcular el encofrado como si fuera una estructura temporal. Se ejecutarán de manera tal que hasta el momento de su remoción o sustitución por las estructuras permanentes proporcionen el mismo grado de seguridad que estas. Bueno, esto que les estoy diciendo de otra manera, deberán ser ejecutadas como si estuviéramos trabajando ya con la estructura portante definitiva y que estuviera funcionando. El punto D dice, el constructor será responsable del proyecto, cálculo y construcción del apuntalamiento, cimbras, encofrados, andamios y otras estructuras temporarias. Cuando yo hablo del constructor, en este caso estoy hablando del encargado de la obra, que se supone que está bajo la supervisión de un representante técnico o de un director técnico. El punto E, escuchen esto por favor, que es importante, cuando se trata de estructuras de hormigón de más de 7 metros de luz por tramo o cuando la sección de la viga sea mayor a medio metro cuadrado, el constructor deberá someter a consideración del director de obra
los planos y memoria de cálculo correspondientes previamente a comenzar las tareas de hormigonado. Esto es muy importante porque recuerden siempre lo que vimos en la primera clase. ¿Qué vimos en la primera clase? Que el responsable por encima de toda la obra siempre es el director de obra. No será responsable en todo caso el representante técnico, o será también responsable solidario, si se quiere también, el director de estructuras, pero siempre el director de obras es el responsable máximo, o sea que le va a caber un porcentaje de responsabilidad superior al resto de los responsables. Y por último, el punto F dice, las memorias de cálculo y los planos de las estructuras temporarias formarán parte de la documentación de obra. Es muy importante que todo lo que esté documentado se quede supervisado y se quede registrado en el legajo de obra, porque en el caso de alguna controversia, en el caso de algún problema, en el caso de haber tenido algún percance, algún colapso, siempre se va a referir, uno va a fijarse en lo que figura en las memorias de cálculo y lo que queda registrado en el legajo de obra. Así que es muy importante que esto figure. Seguramente, si no se los pide el pliego de especificaciones, tengan en cuenta que puede ser que, por más que no lo pida el pliego de especificaciones, ustedes deban tener la obligación de hacerlo por una cuestión, como les digo, de responsabilidad solidaria con el resto de los responsables de la obra. Ahí, miren, justamente hoy me manda una consulta, yo por lo general recibo consultas diariamente, les quiero contar esto, y hoy una arquitecta de Córdoba me manda una serie de fotos y me dice, mirá, Arqui, se ha partido acá las viguetas, tenemos una losa de viguetas y se han fisurado, fíjate que la fisura va toda por acá. Y bueno, hay una serie de preguntas que uno le tiene que hacer porque dependiendo de, por ejemplo, el tiempo de desapuntalado, el tiempo de curado, todo esto que hablamos la semana pasada también con respecto a los curados, en qué momento se hizo el colado del hormigón, etcétera, puede tener que ver con el fisuramiento. Cosas que hay que tener muy en cuenta. Fíjense lo que dice el último punto. El último punto dice, remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén en vigas, pórticos y losa nunca antes de los 21 días. Fíjense ustedes que está instalado en la cabeza de los operarios, de los constructores, que las losas de viguetas se pueden desapuntalar a los 15 días. Y esto no es correcto, porque el desapuntalado a los 15 días no le ha dado al menos la resistencia lógica que deberían tener para poder incluso desapuntalarlos completamente. Fíjense que en el punto anterior, donde estamos acá, dice fondos de vigas, cimbras de arco, dejando puntales de seguridad 14 días. Encofrados de losa, dejando puntales de seguridad 14 días. Lo óptimo es desapuntalar a los 21 días y si pudiéramos a los 28. Recuerden que a los 28 es cuando se supone que tenemos la resistencia lograda, resistencia calculada del hormigón, porque llegó casi al 100% de su resistencia final. Ahora, cuando veamos losas dentro de un ratito, voy a hacer algunos comentarios al respecto. Pero tengan en cuenta esto, que los desapuntalados deben ser coherentes con el frague del hormigón. Y una cuestión que voy a repetir, que la dijimos en el primer nivel, es que cuando estemos sacando encofrados laterales de vigas o encofrados laterales de columnas, recordemos aquello de mantenerlos al menos 7 días, si estamos trabajando con encofrado de madera, para retener la humedad y mojando la madera, con esa característica que tiene de higroscopía la madera, vamos a poder mantener entonces la humedad necesaria y la temperatura necesaria del hormigón para que frague de manera óptima, adecuada. Dentro del decreto 911 del 96 que habla de seguridad e higiene en la construcción, hay un ítem que está específicamente dedicado a los trabajos con hormigón cuando hablamos de encofrados. Y por ejemplo, dice cosas como esta. Se debe verificar la estabilidad
haciendo lo que se denominan las cruces de San Andrés para darle rigidez, para darle planos resistentes. Recuerden que la única figura indeformable, geométricamente hablando, es el triángulo, y que colocando diagonales en el apuntalamiento vamos a lograr entonces planos resistentes verticales. Debemos tener que, dentro de la separación de los puntales, ahora les voy a mostrar luego cuál es la separación adecuada de puntales, deberían estar colocados a no más de 1 metro unos de otros, para evitar justamente que queden zonas donde pueda producirse una flexión entre puntales. O sea, la separación no deberá estar a más de 1 metro entre ellos. Cuando hablamos de cruces de San Andrés y cuando hablamos de planos resistentes, estamos hablando de planos resistentes en ambos sentidos, no en un solo sentido. Quiero decir con esto que tengo que hacer diagonales entre puntales en los dos sentidos, en las X y en las Y. Y si estoy trabajando con puntales telescópicos, puntales metálicos telescópicos, también debo colocar tensores que generen esta rigidez a partir de triangular y provocar entonces las cruces de San Andrés. Cuando estamos trabajando con madera, dice, se deben colocar carreras de 3x3 para fijar los tableros laterales. Cuando decimos carreras son puntales que están acostados, también se los denomina banquinas cuando están por debajo. Para fijar los tableros laterales, 3x3 estamos hablando de pulgada, y al menos van 2 por cada lateral, para que no se produzca el pandeo de los tableros laterales. Los puntales deben estar bien apoyados sobre un tablón de 2x12. ¿Se acuerdan que les mostraba que en un error muy común que no hacen el contrapiso y luego apuntalan directamente sobre ladrillos o sobre el contrapiso, que no existe todavía? Entonces apuntalan sobre la tierra. Bueno, mínimamente lo que habría que colocar por encima es un tablón de 2 pulgadas de espesor y 12 de ancho para distribuir correctamente el peso y que no se hundan los puntales. Se deben colocar riostras para limitar la longitud de pandeo. Las riostras son horizontales que se pueden tirar entre puntales, pero no olvidar de las cruces de San Andrés. Se debe verificar el estado de la madera, que estén derechas. Es importante esto, y eso es tarea del director de obra, porque cuando vos tenés maderas que ya vienen con cierto pandeo, cierto curvado, el peso cuando se solicite sobre el eje del puntal, lo que va a provocar es que se aumente ese pandeo, por lo cual debe estar lo más derecho posible. Se debe asegurar la estanqueidad del sistema. La estanqueidad tiene que ver con que no haya filtraciones cuando se empieza a colar el hormigón. Esto se hace utilizando buena madera, por un lado, si estamos encofrando con madera. Si estamos encofrando con encofrados metálicos, esto seguramente se da per se, pero suele pasar que se empiezan a llenar algunas oquedades o algunas grietas que quedan abiertas entre encuentros de madera con papel. Es muy importante que si se coloca papel, el mismo papel de la bolsa de cemento, no quede cubriendo, envolviendo la armadura, el hierro, porque seguramente que cuando se cuele el hormigón no va a quedar perfectamente adherido, anclado. Y por último, hay que verificar las uniones. Y esto que estoy diciendo es algo que suele pasar en todas las obras. En las obras lo que hacen los albañiles es, como tienen puntales cortos y, por ejemplo, tenemos una altura de 3 metros de piso a techo y tenemos que apuntalar la losa que está a 3 metros. ¿Qué hacen? Tienen puntales de 2,40 o puntales de 2,20 y le empiezan a yapar, a colocar encima otro tramo del mismo puntal. Bueno, la normativa dice que de cada 4 puntales, solo uno puede estar yapado o unido, o sea, continuado poniéndolo en 2 tramos. Todos los demás tienen que ser de un solo tramo. Te van a decir, bueno, pero el albañil no los tiene. Bueno, tendremos que arreglarlo de alguna manera, tendremos que conseguir de alguna manera para que funcione como dice el decreto 911. Es probable que cualquiera de nosotros, cuando nos digan esto, dice, che, pero sos muy exigente.
Bueno, como dijimos, las cosas hay que hacerlas una sola vez y bien. Ahí tenemos distintos tipos de encofrado en esta foto, en una sola viga. La viga está encofrada en madera, pero después tenemos distintos tipos de apuntalamiento inferiores. Tenemos encofrados también de metal. Esto después está detallado en el apunte, ustedes lo van a poder ver. Hay una serie de archivos que yo lo he agregado ahí para que ustedes puedan investigar y puedan incluso hasta sacar ejemplos de ahí en los archivos que están en el material que van a poder descargar. El apuntalamiento vertical, en realidad cuando utilizamos madera y lo hacemos de manera artesanal, vamos a ver que es muy simple, que en realidad vamos a tener el tablón que está por el debajo, el puntal que se asienta sobre el tablón, pero está acuñado. Hay dos cuñas enfrentadas, dos cuñas que tienen cortes a bisela, 45 grados, y que se golpea una sobre la otra como para poder darle mayor o menor altura. Esto, si estamos trabajando con madera, es lo que se permite hacer para poder ajustar niveles, sobre todo, perdón, se me escapó, para ajustar niveles, para darle justamente el nivel horizontal correcto a la losa o a la viga que estemos apuntalando. No olvidarse nunca de las cruces de San Andrés, tienen que estar clavados siempre, 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 tienen que estar clavados para que no exista entonces la posibilidad de que esto funcione como un castillo naipe y pueda volcar. Y recuerden siempre que lo óptimo sería tener el contrapiso terminado, luego sobre el contrapiso colocar los tablones de 2 pulgadas por 12 pulgadas y sobre eso recién empezar a apuntalar. Acá hay distintos tipos de muestras de cómo se puede apuntalar. Una sola cuestión que hay que tener en cuenta, esto es el detalle que les decía yo, las cuñas que están enfrentadas sobre el tablón, si estamos trabajando con un puntal de madera. Obviamente que las cuñas no se clavan entre sí porque una contra la otra permite el deslizamiento y esto permite la subida o bajada del puntal para darle el nivel luego a la losa. Y algo que hay que tener muy en cuenta es cuando estamos trabajando con muros muy esbeltos, que también habría que apuntalarlos mientras no estén armados, no estén armadas las vigas que puedan llegar a cerrar, a confinar o a llevar un encadenado. Hay que llevar un apuntalamiento lateral. Esto técnicamente se llama apeo. Los apuntalamientos laterales se llaman apeo. Y en este caso, por ejemplo, lo puse a propósito, porque a esta figura le falta la triangulación. Fíjense que acá esto han armado una especie de triángulo, pero luego en el resto no. Acá debería ser colocada como si esto fuera una viga reticulada, pero con diagonales para que funcione efectivamente como un plano resistente y no como dos puntales que están vinculados entre sí. Cuando estamos armando andamios in situ, hay que llevar a cabo ciertas cuestiones que están también determinadas por una legislación de seguridad e higiene. Por ejemplo, en este caso, deberíamos colocar lo que se denominan rodapiés. Si estamos trabajando con tablones de madera, el tablón de madera debe tener una tabla en un tablón lateral que impida que si hay algún material o alguna herramienta, sin querer se patee y se caiga. Pero también le va a servir al operario que esté trabajando acá arriba, amén de las barandas que va a tener, le va a servir para identificar dónde está el borde, para que no saque el pie y se pueda ir, se pueda patinar, resbalar o caerse. Entonces acuérdense que también en los andamios se utiliza la misma conformación, utilizar estructuras con cruce de San Andrés, triangulando y tratar en lo posible de que quede confinada la zona donde se traslada el operario o los operarios y se va apilando material, cosa que no se debería hacer, apilar material sobre los andamios, pero vieron que los muchachos para acelerar el trabajo lo hacen de todas maneras. Bueno, pero traten lo posible de utilizar entonces estas tablas laterales que se denominan rodapié. Ese rodapié impiden entonces la caída de materiales, de herramientas, incluso
para preservar la posibilidad de que algún operario pueda resbalar y caerse o sacar su pie fuera del tablón. Lo óptimo para todos estos casos siempre es utilizar los andamios metálicos, telescópicos o tubulares que se van montando uno sobre otro, que ya vienen con diagonales y que es muy importante armar las diagonales y ponerle las tuercas o las mariposas de seguridad para asegurarlo que justamente no se vayan desarmando. Esto es importante que ustedes lo controlen cuando estén en la obra y si no, como decíamos en aquellas primeras clases, tener a la persona a un sobrestante o cariñosamente al alcahuete que vaya controlando estas cuestiones de seguridad. Bueno, algo que les comento rápidamente porque me parece que es muy importante que ustedes lo sepan, y es que cuando se hace una excavación para hacer fundaciones, sobre todo cuando están por hacer una excavación para un edificio, entre dos construcciones ya existentes, es muy importante apuntalar horizontalmente los muros que puedan quedar sin ningún tipo de vinculación entre sí, porque al empezar la excavación, en algunos casos podemos llegar incluso a descalzar las fundaciones de, si esto fueran viviendas en planta baja o estas dos plantas, se descalzan, se pueden llegar a descalzar y ese descalzado puede provocar el vuelco. Entonces siempre, en este caso el dibujo muestra solamente un apuntalamiento horizontal, pero lo lógico sería colocar un apuntalamiento dependiendo la extensión que puedan tener estos muros, por lo menos uno cada 3 metros, para evitar justamente que se pueda provocar el vuelco de los muros en caso que la excavación sea profunda y descalce las fundaciones de estas mamposterías. Bueno, obviamente que todo eso que les mostré, si bien se siguen utilizando, hoy hay tecnologías mucho más avanzadas, que por supuesto, si bien son mucho más avanzadas, también son mucho más caras, tienen que ver con materiales mucho más duraderos y con, de alguna manera, la posibilidad de trabajar con cierta certeza, con mayor habilidad y mayor facilidad, sobre todo cuando tenemos que encofrar, por ejemplo, losas. Bueno, acá hay dos sistemas. Este creo que lo conocemos todos, que son los puntales telescópicos que se van trabando a distintas alturas, se va poniendo una chaveta, esa chaveta traba la altura y luego le vamos regulando a partir de una manivela que tiene, con una rosca vamos regulando para subir o bajar y podemos llegar entonces a nivelar bien el encofrado, por ejemplo, de esta losa que tenemos acá. Pero bueno, hoy existen otro tipo de puntales, en este caso puntales de aluminio, que son puntales muchísimo más precisos. Obviamente que el costo de esto es superior, pero bueno, no solamente es porque tiene un costo superior, sino porque la durabilidad de esto es prácticamente eterna. Ustedes saben que el aluminio es un material muy noble, se puede incluso reciclar. Y tenemos la posibilidad también de utilizar este tipo de encofrados horizontales como encofrado inferior para losas o para vigas, que también al ser de aluminio tienen una vida superior al de la madera, pero eternamente superior al de la madera, y las terminaciones que se pueden lograr, no solamente porque lo podemos nivelar correctamente, sino la terminación inferior que se le puede dar cuando se cuela el hormigón acá, es mucho mejor que la de la madera. Bueno, estos sistemas que se supone que son más caros, hoy en Argentina se están usando mucho, sobre todo en aquellos emprendimientos de envergadura, sobre todo en aquellas construcciones en altura, para poder avanzar rápidamente, sobre todo cuando trabajamos, como digo, en emprendimientos de envergadura, cuando estamos haciendo edificios de muchas plantas, y el hormigón que se usa es un hormigón aditivado para darle mayor resistencia inicial y poder reutilizar el sistema de apuntalamiento en plantas superiores. Bueno, amén de todo esto que les estoy contando, de este tipo de sistemas, les quiero mostrar, son dos videos, no son tan largos, pero son dos videos que les voy a mostrar para que vean que hay posibilidades de
Perdón de vuelta, hoy estoy un poco mal con la alergia y la garganta. Les voy a mostrar dos videos para que ustedes puedan ver dos sistemas diferentes de encofrados que hay, encofrado y apuntalamiento a la vez, que ya tienen algunos años, no estoy hablando de cosas muy novedosas, y que se han usado en muchos lugares, pero una vez más, con el tema de los costos por ahí, se hace un poco privativo y sobre todo para aquellas obras de pequeña o mediana envergadura. Pero cuando tenemos que hacer obras de gran envergadura, podemos llegar a utilizar algo de esto que les voy a mostrar enseguida. Bueno, este es un simple casetonado, como ya sabemos, estos casetones, estos también son metálicos. Y hay algo muy importante que hay que hacer cuando estamos usando no solamente casetones, sino encofrados de todo tipo, tanto de madera como los metálicos, y es utilizar desencofrante. El desencofrante no es ni el querosén, ni el aceite quemado, ni el gasoil. Es desencofrante. Es un producto químico especialmente diseñado para que no se adhiera el hormigón y que cuando yo retire el encofrado me dé la textura que el encofrado le iba a brindar y no se produzcan desprendimientos por quedar pegada al encofrado. Digo esto porque también, por una cuestión de costos, muchos albañiles, muchos constructores directamente lo que hacen es pintarlo con gasoil o con aceite quemado. Bueno, les cuento que cualquiera de esos productos puede provocarle luego al hormigón algún tipo de daño, químicamente les puede estar provocando algún tipo de posible daño a futuro por la incompatibilidad de los materiales. En algunos casos, y ahora les voy a mostrar una foto de esto, en algunos casos se podría llegar a utilizar lo que se denomina el encofrado deslizante, que son siempre metálicos. Estos encofrados deslizantes suelen traer también incorporados los andamios para que se puedan ir colando el hormigón, o sea, va trabajando el operario, el andamio se va trasladando, por eso se llaman encofrados deslizantes. Claramente son metálicos, muchas veces son metálicos de acero, otras veces son de aluminio. El porcentaje mayor son de acero. Siempre deben tener pensado, como digo, la posibilidad de hacer el trabajo con desencofrantes, pintar las superficies interiores con desencofrantes para que puedan justamente hacer el desencofrado rápido. Este tipo de encofrados se utilizan cuando tenemos plantas repetitivas o cuando vamos subiendo al mismo plomo. Generalmente vamos a ver, por ejemplo, que se utilizan para hacer grandes hilos o tanques o estructuras de hormigón portante de edificios en altura cuya única envolvente es el hormigón. Bueno, este es un sistema como el que les estoy comentando. Van a ver ustedes que hay distintos tipos de encofrado. Se supone que es un poco más complejo que el encofrado normal que hemos visto en obras hecho de madera. Sin embargo, bueno, para obras que lo ameriten son muy prácticos, sobre todo por la velocidad de trabajo. Y bueno, por ejemplo, en este caso, si bien nosotros como arquitectos no vamos a hacer silos, en este tipo de trabajos de hormigón, como por ejemplo los silos, suelen utilizarse los encofrados deslizantes y como verán acá, están armados sobre una estructura que nos permite colgar un andamio del lado inferior y otro del lado superior para que se pueda ir trabajando. Evidentemente que de esta manera se va haciendo el deslizamiento del encofrado y eso va a permitir que se trabaje de manera más rápida y prácticamente sin hacer ningún otro tipo de tareas. La única tarea es el deslizamiento hacia arriba que se hace mediante grúas. Bien, y ahora les voy a mostrar lo que se denominan encofrados peri. Yo les voy a dejar con el audio del que lo dice, que lo comenta. Les pido por favor que me escriban si lo escuchan bien o si no para subir o no el volumen. Este encofrado peri está siendo utilizado en muchos lugares donde se hacen obras masivas, por ejemplo, donde se hacen viviendas de 1, 2 y hasta 3 plantas. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, viviendas en tira, se suelen utilizar.
y van a ver que tienen muchas ventajas. Se los muestro, me callo la boca y dejo que hable el relator de Encofrados Peri. El sistema de encofrado Peri-1 permite realizar muros, pilares, losas, vigas de cuelgue y escaleras con el método constructivo monolítico. El sistema ofrece una solución constructiva práctica y rápida para el encofrado de plantas iguales que se repiten horizontalmente, por ejemplo, viviendas en línea, o verticalmente, por ejemplo, edificios de apartamentos de varios pisos. El uso del sistema 1 es planificado por ingenieros especializados, en estrecha colaboración con el cliente. El sistema 1 es muy fácil de montar. Basta un martillo, ya que no se requieren herramientas especiales. Solo para colocar las barras de atado se necesita una llave SW19. Se comienza colocando la primera cara del encofrado. Con unos pocos golpes de martillo, el cerrojo con cuña 1 une dos paneles, logrando al mismo tiempo una junta estándar. Luego, se inserta la contrarrosca y se la fija con la correa bloqueadora. A continuación, se ubica el siguiente panel. El premontaje del tubo permite nivelar automáticamente la altura de los paneles para muros sucesivos. Además de conformar la transición a los paneles para la losa, los paneles de transición también alinean los paneles para muros. Se coloca el cerrojo distanciador que transmite las cargas del hormigón de la losa y facilita el posterior desencofrado de los paneles para muros. El posicionamiento del encofrado de cierre comienza al insertar las barras de atado cónicas, girando con ayuda de la cámara. No se requieren tubos distanciadores. Se posiciona el panel continuo. La nivelación de altura se produce automáticamente por la barra de atado previamente insertada. Luego se colocan los cerrojos. Con la correa de tape, ahora se coloca la tapa de tape. Resulta práctico que los ganchos y tornillos están incorporados a la correa de tape. Así no pueden perderse. El perfil de tape se puede utilizar para diferentes espesores de muro, modulado cada 1 centímetro. La chapa de tape se utiliza tanto para cierres laterales en los extremos de muros, como también para negativos de ventanas. El sistema 1 requiere pocas barras de atado, lo cual evita interferencias con la armadura. El encofrado de los muros exteriores en edificios de varios pisos se realiza del siguiente modo. El encofrado para muros se coloca sobre paneles de ciclo, firmemente unidos al hormigón fraguado con tornillos para concreto. Se trabaja sobre plataformas de trabajo seguras, con consolas individuales que rodean perimetralmente el encofrado. Las barras de atado cónicas se operan desde una cara y pueden volver a utilizarse varias veces. Así, el montaje del encofrado para muros puede ser realizado por un solo operario. Después de desencofrar, la superficie del tablero se prepara para la siguiente puesta, con una rápida limpieza y una buena aplicación de desencofrante. Los paneles de ciclo se montan con unos pocos movimientos y con accesorios pequeños. Luego se colocan los postes de barandilla. Ahora se procede a encofrar la losa. Primero se cuelgan y basculan hacia arriba los paneles de losa. Se aseguran con el cerrojo para losa y listo.
se cuelgan las vigas para losa de los paneles de transición. Se basculan hacia arriba y entonces se coloca el cabezal de caída y el puntal bajo el extremo libre de la viga. Las vigas para losa se nivelan. Se completa la protección contra caídas. Se colocan la armadura y las instalaciones de la losa. El tornillo de concreto para fijar los paneles de ciclo se ve claramente en el hormigón. Ahora se puede hormigonar. La técnica especial de desencofrado de los muros facilita y acelera el trabajo. Uno tras otro se sueltan los cerrojos del encofrado y se retiran las barras de atado. Las barras de atado se desmontan muy fácilmente. Con la carraca adecuada prácticamente salen solas. Con una llave de desencofrado especial se procede a desprender los paneles del hormigón. Se desencofra el panel de transición. El desencofrado de la losa comienza descendiendo el cabezal de caída. El sistema de cabezal de caída permite un desencofrado temprano de la losa y reducir la cantidad de material necesario en la obra. Finalmente, se retiran las vigas para losa. Se sueltan los cerrojos para losa que unen un panel con otro. Se bascula el panel hacia abajo y se descuelga. Uno también se adapta a geometrías complejas, con muchas vigas de cuelgue, vigas invertidas y muros con saltos. El sistema de encofrado 1 de Peri, simple, rápido, seguro y confiable. Bueno, como verán, es un sistema todo de aluminio. La única cuestión que hay que tener en cuenta en ese caso es que el hormigonado se hace con un hormigón aditivado, se lo hace con un hormigón fluidificado o con superfluidificante para que sea mucho más plástico y ingrese mejor. Se hace toda la hormigonada prácticamente a la vez, quedan en las instalaciones ya incorporadas, o sea, es un buen sistema, pero como les decía, tiene que ver con un trabajo masivo, o sea, cuando tenés una obra que amerite una inversión de esta naturaleza. La fábrica, los que hacen los encofrados Peri, vos les mandás el proyecto y ellos te diseñan a partir de su modulación cuáles son los paneles que te hacen falta para poder armarlo. Así que esto ténganlo en cuenta en el caso que necesiten hacer una obra de envergadura también con este tipo de sistemas. Y ahora les voy a mostrar otro sistema de encofrado que es un poco más simple que el anterior, pero bueno, para que lo tengan también en cuenta. Es otro videito, más corto. Esto presenta su sistema manual de apuntalamiento y reapuntalamiento para la construcción de losas aéreas en concreto, EFCODEC. Esta es una excelente solución para alturas libres entre 2,1 y 4,5 metros y losas de hasta 30 centímetros de espesor, que además permite separar los bordes con espaciamientos mayores a los convencionales. El sistema EFCODEC complementa los sistemas EasyDeck y AdjustDeck de EFCO. El sistema EasyDeck de EFCO se utiliza principalmente para alturas libres y espesores de losas mayores, y particularmente en condiciones donde el sistema se arma a nivel de suelo para posteriormente moverlo ensamblado entre vaciados. La mejor aplicación para el sistema AdjustDeck de EFCO es cuando las columnas y los muros del edificio ya se han vaciado y están disponibles para apoyar sobre ellos la plataforma de encofrado para el concreto. El sistema también es valioso cuando se tienen múltiples vaciados de losas de gran tamaño, se tiene grúa disponible y se pueden movilizar grandes ensambles de encofrado de losa fuera del perímetro del edificio sin interferir con estructuras
infraestructuras adyacentes o por el tráfico. EFCO se destaca por entregar el mejor valor y el costo más bajo de concreto vaciado en obra. Con más de 72 años de experiencia, innovando e inventando sistemas de encofrado para la construcción en concreto, EFCO sobresale nuevamente con EFCO-TEC. Ahora, los videos de capacitación EFCO le ayudarán a demostrar detalladamente los mejores métodos de ensamble y rotación del sistema EFCO-TEC. Este video del procedimiento paso a paso se centrará en la reducción del costo de mano de obra y en la seguridad de su proyecto, brindándole una vez más el mejor valor y el costo más bajo de concreto vaciado en obra en la solución de apuntalamiento de losas. EFCO-TEC consta de pocas piezas que se ensamblan rápidamente para configurar apuntalamientos y soportes de losa de alta productividad. Este sistema puede combinarse con EasyDeck cuando se tienen alturas superiores a 4,5 metros. Las vigas primarias de aluminio, en conjunto con los postes y las vigas secundarias de acero galvanizado de alta resistencia, conforman una solución liviana y de gran durabilidad. Este sistema es versátil, fácil de armar y de ciclado muy rápido. No se requiere de grúa o montacargas, ni para el ensamble ni para el desmontaje del equipo. Puede utilizarse una grúa o un elevador de material para movilizar los racks con postes y con vigas de un piso al siguiente. Las grúas requeridas para movilizar sistemas de cerchas voladoras generalmente son de mayor tamaño y más costosas. La versatilidad del EFCO-TEC también facilita el encofrado de pisos atípicos y de áreas complicadas. EFCO-TEC reduce considerablemente los requerimientos de grúa involucrados en movilizar el encofrado por la obra cuando se compara con las losas voladoras o mesas convencionales. El mismo poste de apuntalamiento EFCO-TEC puede utilizarse también como reapuntalamiento, eliminando los costos involucrados con la mano de obra del reapuntalamiento. En ocasiones, las estructuras adyacentes o el tráfico también pueden limitar el movimiento de los sistemas de los voladoras. El poste de apuntalamiento EFCO-TEC también puede ser utilizado como reapuntalamiento, reduciendo el costo de mano de obra de dicha actividad. Los especialistas en ingeniería de encofrados y apuntalamientos de EFCO, junto con los representantes del servicio a campo, dedicados a optimizar la productividad de su proyecto, han desarrollado un procedimiento paso a paso para el ensamble y ciclado del sistema EFCO-TEC. Estos procedimientos le permitirán obtener los beneficios del sistema y le brindarán la oportunidad de manejar el equipo en menos tiempo y con menores requerimientos de mano de obra. Esto le ayudará a cumplir con su programación de obra y representará ahorros en sus costos. Aunque los requerimientos de montaje para su proyecto sean diferentes a los mostrados aquí, en EFCO siempre tenemos en mente la seguridad y la productividad. Por eso es que nuestros ingenieros y representantes de servicio de campo lo ayudarán a diseñar el método de ensamble más apropiado para su proyecto. Este procedimiento, paso a paso, indicará cómo hacer el montaje inicial y sugerirá los métodos para ciclar EFCO-TEC. Planear el trabajo, trabajar de acuerdo con el plan, es esencial para tener éxito. Se requiere, por supuesto, un buen apoyo de ingeniería para su proyecto. Al recibir claramente sus análisis y sus especificaciones, nuestros ingenieros suministrarán el vaciamiento típico entre postes, la distribución del arriostramiento y las especificaciones para el proyecto. Con el apoyo del supervisor de campo, EFCO, y las recomendaciones de los ingenieros, se podrán seleccionar los mejores métodos que conlleven al ensamble y a la rotación más segura y más eficaz de su sistema de encofrado. Como con todos los equipos de encofrado y apuntalamiento, la seguridad debe ser prioridad.
todo momento deben respetarse y seguirse todas las normas de seguridad y los códigos aplicables. Determinar la resistencia del concreto es un factor crítico antes de remover el encofrado y antes de aplicar la losa, las cargas del apuntalamiento y del encofrado que soportarán la losa del nivel superior. El sistema EFODEC permite el desencofrado temprano de soporte de losa, mientras que los postes continúan en su lugar. Es responsabilidad del personal de ingeniería del contratista en obra asegurarse que la resistencia del concreto sea suficiente para soportar las cargas en todas las etapas del proceso de encofrado. Esto incluye tanto el sistema de apuntalamiento como el reapuntalamiento de las losas vaciadas previamente. Se tiene control sobre las cosas en las cuales nos concentramos y aquellas cosas que ignoramos pueden generar fallas. Piense en seguridad, trabajo seguro. Bueno, como verán, hay posibilidades de hacer con otro tipo de sistemas el encofrado, apuntalamiento, pero bueno, como digo siempre, no está de más ir pensando en tratar en lo posible de actualizarnos, de ponernos tecnológicamente más en la etapa que nos corresponde en los años que vivimos, porque seguimos construyendo con técnicas que tienen ya casi, les diría que siglos, ¿no? Cuando yo veo por ahí cómo encofran en algunas obras, y voy a decir, pero esto tiene la misma técnica que usaban hace 400 años cuando vinieron los primeros inmigrantes españoles y empezaron a hacer las iglesias de acá. Bueno, pero ojalá podamos avanzar también nosotros en ese tema. Bueno, vamos a la última parte, así después les dejo el espacio para que ustedes pregunten y digan lo que tengan que decir. ¿Por qué hablo de losas alivianadas de viguetas y no de losas macizas? Porque en realidad los encofrados, como vimos recién, para una losa maciza ya lo tenemos claro cómo es, y la única diferencia que vamos a tener acá es que cuando trabajamos con losas alivianadas de viguetas vamos a tener ciertas precauciones a la hora del montaje, porque las viguetas son de hormigón pretensado y algunas cuestiones que están instaladas como mitos que se deben hacer, vamos a tratar de demostrar que no son así, que hay cosas que están mal hechas y que debemos sí o sí eliminarlas del ideario colectivo y sobre todo el colectivo de los operarios que creen que hay que hacer ciertas cosas para poder hacer una losa alivianada de viguetas de manera correcta. Y son mitos que son erróneos encima, son mitos que están mal enfocados y que el resultado final les va a dar negativo absolutamente. En vez de mejorarlo, va a ser algo que lo empeore. Bien. Cosas que creo que todos sabemos, pero lo importante es que tengamos en claro. Por ejemplo, las viguetas siempre van colocadas a eje, a 50 centímetros unas de otras. Ahora, también hay que pensar que no todas las losas que vamos a hacer de viguetas tienen la modulación cada 50 centímetros. Hay losas que a lo mejor en vez de tener, por ejemplo, 4,50 metros de longitud, tienen 4,20 metros. ¿Y entonces qué hacemos en esos casos? Bueno, muchos de los albañiles lo que hacen es obviar esa última vigueta y colocarle un pedazo de ladrillo del mismo bloque de techo para poder cerrarlo. Bueno, en esos casos me parece que está equivocado, eso debería figurar en el proyecto de ingeniería, en los detalles de ingeniería, pero si no figurase, lo que hay que hacer en esos lugares es macizar. Es decir, si tenemos 20 centímetros entre la pared de apoyo y la vigueta, lo que hay que hacer es colocar ahí una tabla por debajo y completar con hormigón junto con la capa de compresión. Bueno, la capa de compresión, algo importante, la capa de compresión siempre debe ir armada, siempre debe ir armada. Por ahí pueden escuchar que algún albañil les diga, no, pero yo nunca la armé, nunca me hizo falta ponerle ningún tipo de malla, ni ningún tipo de armadura de acero. No, la armadura
debe ir la capa de compresión, es un hormigón armado, porque lo que hace la capa de compresión es distribuir las cargas, repartir las cargas, y a pesar de que las viguetas están asentando en un solo sentido, la capa de compresión va a repartir las cargas en los otros dos sentidos, enfrentados, digamos, al sentido de la vigueta, perpendicular al sentido de la vigueta. También va a repartir las cargas en los sentidos contrarios. Algunas cosas que hay que tener en cuenta: siempre pensamos en esto, porque luego les voy a mostrar cómo se calcula, por las dudas que si alguno se quiere poner a calcular. La altura del bloque, bovedilla, bloque de techo, los que están en la zona de Cuyo le llaman loseta esto, por un lado, y por otro lado la altura total va a ser la que se toma desde la base de la vigueta hasta la parte superior de la capa de compresión. Esto es importante porque luego vamos a ver en el cálculo cuál es la diferencia que nos va a quedar. Imaginemos por un momento que en realidad lo que estamos haciendo cuando usamos unas losas alivianadas de vigueta es generar previamente un encofrado perdido de una losa nervurada. ¿Cómo nervurada? Bueno, porque en realidad las losetas, las bovedillas, los bloques de techo, esto que tenemos acá, es un espacio inerte que no tiene ningún tipo de trabajo, no genera ningún tipo de trabajo, simplemente funciona como un encofrado perdido. Y obviamente le da una superficie para luego darle una terminación al cielo raso. Pero el ladrillo en sí, el bloque, la loseta, la bovedilla, no tiene ninguna función estructural, solamente la de un encofrado perdido. ¿Qué es lo que provoca entonces la resistencia? Esto es como si fuera una losa nervurada en un solo sentido, que toma por un lado la vigueta y luego sobre la vigueta el hormigón que lleva la capa de compresión, que como ya les dije debe ir siempre armada. Las viguetas tienen siempre una sección de 55 centímetros cuadrados y tienen aproximadamente un peso por metro lineal de 13,2 kilos. Esto para que ustedes vayan calculando también que la manipulación en obra suele ser bastante compleja, sobre todo cuando tenemos viguetas de longitudes importantes. Bueno, acá un poquito explicado también alturas, cómo se reparte. Y hay que tener en cuenta que la armadura que trae la vigueta va a depender, los alambres que vienen en la vigueta, va a depender de la serie que tengamos con las viguetas. Y la serie no está solamente vinculada a las longitudes, sino a la cantidad de hierro, de alambre que traiga. Esto es lo que le provoca el pretensado. El pretensado hace que luego cuando se sueltan estos alambres, luego de estar tensados, se comprime aún más el hormigón premoldeado que tenemos acá y va a quedar un hormigón mucho más resistente. Con el tema de la manipulación de las viguetas, es muy importante manipular las viguetas de esta manera, es decir, siempre en el sentido de la mayor resistencia a la flexión cuando tengamos la armadura en el lado inferior. Nunca como una T, sino como una T invertida para manipularlas, nunca llevarlas dadas vueltas. Si las queremos llevar dadas vueltas, tenemos que llevar por lo menos 3, es decir, una en este costado y otra en este otro costado, cosa que se va a hacer bastante compleja si las llevamos manualmente, no así si se lleva con un Clark, con una mulita, con una máquina. Fíjense que acá aparece el apuntalamiento mínimo, dice 1,50 m. Yo les había dicho que el apuntalamiento mínimo era 1 metro anteriormente. Bueno, evidentemente que lo que les dije anteriormente tiene que ver con losas macizas, no con losas de viguetas. Acá podemos colocar cada 1,50 m el apuntalamiento. ¿Qué está faltando? Obviamente las cruces de San Andrés en los dos sentidos. El acopio de viguetas, si vienen en paquete, deben hacerse de esta manera, enfrentadas entre sí, pero nunca colocadas todas en el mismo sentido, porque ya vienen con una contraflecha, vienen con una pequeña curva que les da el mismo pretensado, que va a permitir que una vez que se coloquen en el lugar definitivo, como el momento es máximo en el centro, va a quedar
un poco más nivelada, porque la contraflecha actúa de esa manera. Bueno, tener en cuenta esto en el acopio de las viguetas. ¿Cómo se colocan las viguetas? Lo primero que se hace es colocar, ir subiéndolas. Lo lógico es colocar estas viguetas empotradas en la viga de techo, es decir, que vayan incluidas dentro de la viga de techo, para que queden perfectamente confinadas y produzcan aquello que les explicaba cuando hablamos de hormigón, el monolitismo del plano superior con los planos verticales. Bueno, se va subiendo, las viguetas se van apoyando y se van poniendo en los extremos para ir haciendo la separación que corresponda, los bloques cerámicos, las bovedillas, las losetas, como quieran que les llamemos. Primero se hace eso, luego se apuntala, generalmente se apuntala en el centro, pero dependiendo de las luces que pueda tener, hay que apuntalarlo, como ya sabemos, no más de 1,5 metros, entonces si tenemos una de 3 metros, la apuntalamos al medio, pero si tenemos 4,5 metros, vamos a tener que apuntalar en 2 partes, por lo menos, separación a 1,5 metros. Luego, una vez que lo tenemos apuntalado y respetando la contraflecha para que quede perfectamente nivelado, vamos a colocar el resto de las bovedillas para poder completar entonces ese encofrado perdido que vamos a tener. ¿Qué pasa si tenemos que colocar las viguetas enfrentadas, porque tenemos 2 losas separadas por un muro? Nunca se ponen enfrentadas, alineadas, sino que hay que desfasarlas, se deben desfasar. Acá es cuando les comento que, por ejemplo, ¿qué pasaría si acá tenemos una pared en este punto de ahí y nos quedan estos centímetros acá, ponele 15, 20 centímetros? Bueno, en estos casos lo que se hace es colocar otra vigueta en ese punto y encofrar el lado inferior. Lo mismo debería pasar en este otro lado. Siempre se debe arrancar y terminar con una vigueta, aún en aquellos lugares donde no entre otro bloque cerámico, otra bovedilla. Se debe empezar y terminar con una vigueta. Y en el caso que se pusiera, por ejemplo, en este lugar acá, otra vigueta en ese punto, poner una tabla por debajo para encofrar y hormigonar todo junto. Las zonas donde pudiera llevar algún tipo de muro, por ejemplo, tenemos un tabique apoyado sobre la vigueta, en realidad no debería ser así, debería estar calculado, pero vamos a suponer que tenemos un tabique divisorio, que no es un muro de carga, sino un tabique divisorio, sobre esa losa de viguetas, se debe armar una viga riostra para que sobre ella apoyen. También se podría armar una viga riostra chata, como esta, para, dependiendo del espesor, obviamente, del tabique que se vaya a apoyar, se puede armar una viga riostra. Y yo voy a decir algo que a lo mejor la mayoría de nosotros, o lo que hemos estudiado en algunos lugares, nos decían que debíamos colocar en el otro sentido de la vigueta una vinculación, una especie de nervio de vinculación transversal para que vinculara en todo caso las viguetas en el sentido perpendicular al que están apoyando. Bueno, yo les quiero decir que esto es totalmente innecesario. No es necesario si yo estoy armando, como dije, la capa de compresión. Y en el caso que yo quisiera reforzarla a la losa de viguetas en la capa de compresión, no es colocando solamente 2 hierritos acá abajo y haciendo lo que se denomina de manera incorrecta un nervio de repartición, sino que tengo que armar una viga, porque 2 hierros solos no funcionan como una viga. Aclaro esto porque muchos de los que hemos estudiado nos enseñaron que se hacía así, y eso, una vez que salimos a la vida profesional y empezamos a profundizar un poco más los conocimientos, nos damos cuenta que era un error. Así que no utilizar eso. Bueno, ¿cómo se calcula una losa de viguetas? ¿Cómo hacemos para calcular una losa de viguetas? Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. Cuando tenemos cumbreras o cuando tenemos encuentros, por ejemplo, sobre un muro, que vamos a descansar con estas viguetas sobre una viga, bueno, en esos lugares recuerden siempre que hay que macizar. Esto se supone que debería estar en el cálculo estructural, en los detalles de cálculo. Esto a veces no aparece, pero tengan en cuenta que cercano a los apoyos deberían figurar entonces
una serie de macizamientos. ¿Qué significa macizar? Retirar los bloques cerámicos, colocar tablas por debajo de encofrado y cuando se hormigona la capa de compresión, hormigonar todo junto. Lo mismo en las zonas de cumbrera. Si tenemos techos a dos aguas, la zona de cumbrera, además de estar armada, debe tener el macizamiento correspondiente. No se deben hacer voladizos que superen el metro de longitud. ¿Y por qué no se deben hacer? Porque en realidad las viguetas no trabajan en voladizo. Y acá lo único que vamos a conseguir es que podamos lograr que se fisure en todo caso. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, recuerden siempre que acá cambian los esfuerzos. En la parte superior vamos a tener tracción porque esto va a tender a flexar hacia abajo, por lo cual vamos a tener que meterle armadura. Esto, insisto con esto, debe figurar en los cálculos para poder trabajar de manera correcta y que no esté voladizo, que pueda quedar acá, se trabaje de manera de que pueda fisurar superficialmente. La armadura tiene que continuar en la parte superior porque justamente acá se va a producir en la parte superior una flexión, va a haber tracción en esta parte, entonces tenemos que armarla y generalmente se quitan estas dos bovedillas, estos dos bloques de techo y se maciza todo porque la parte inferior es la que está comprimida. Entonces se queda comprimida la parte inferior y la parte superior traccionada se arma como dice el cálculo o como el detalle tenga. A ver, me pregunta Lucas, ¿cómo se hace en caso de que se mete la vigueta en la viga? Se llena la viga a la mitad y después se pone las viguetas, acá lo ponen más arriba de la viga simplemente apoyada. Bueno, es un error, Lucas, colocar la vigueta simplemente apoyada por encima de la viga ya llena y con un hormigón endurecido. Se puede hacer de las dos maneras, como estás planteando vos, es decir, llenar la mitad de la viga, colocar la vigueta y llenar luego con la capa de compresión, o si apuntalamos en los extremos, dándole cierta altura a la vigueta para que quede no apoyando sobre la armadura inferior de las vigas de encadenado, sino que queden sobrelevadas, se puede apuntalar entonces, como te digo, lateralmente en los extremos, además del apuntalamiento central, dejamos suspendida entonces las viguetas y hormigonamos todos juntos. Se hormigonan las vigas de encadenado, las vigas de techo y la capa de compresión todos juntos. Esto se hace mucho en la zona sísmica 4. En la zona sísmica 4, por cuestiones lógicamente de generar el monolitismo, se empotran las viguetas, se colocan dentro de la armadura de la viga de techo, se sobrelevan apuntalándolas y luego se hormigona todo junto. Bueno, veo que se entendió. Por último, acá están las series de viguetas. Las series de viguetas tienen que ustedes saber que no solamente dependen de la longitud, sino de la cantidad de armadura que tengan esa serie de viguetas. Y como les dije, algunas traen 2 o 3 hierros, que son alambres en realidad, que son los que provocan el pretensado y que es lo que provocan, digo, después la resistencia también mayor a la tracción en la zona inferior. En general, y digo en general porque, bueno, depende de la fábrica, los largos son variables cada 20 centímetros. Y esto me da la pauta para decir que si vos tenés que cortarla, no la tenés que cortar antes a la vigueta, si te sobran, y tiene que apoyar mínimamente 7 centímetros. Lo lógico es que apoyen 10 centímetros de cada lado, pero si tenés una vigueta más larga, no la tenés que cortar antes, la tenés que cortar después del hormigonado. Una vez que se hizo el hormigonado y si quedó volado ese pedacito de vigueta, se corta a posteriori de que se hormigonó y que fraguó, nunca antes. Bueno, dentro de la tabla de sobrecargas que les agregué acá, les puse el manual también para que ustedes vean cómo se hace un predimensionado. Acá están las cargas o las sobrecargas y vamos a hacer rápidamente un cálculo para que vean que no es tan difícil de hacerlo, un predimensionado para saber qué tipo de viguetas van. Si va doble la vigueta, si soporta el movimiento admisible o no, si tenemos que poner vigueta doble y un cálculo simple. Bueno, vamos a suponer, por un momento que tenemos una losa, esta losa vamos a buscar en la tabla que ya les voy a mostrar, vamos a buscar sobre la tabla la columna que corresponde al largo 320 y ahí vamos a encontrar que está la serie A1. Me vuelvo para atrás un segundo, ¿ves? La serie A1 tiene de 320 a 340.
vienen cada 20 centímetros. Bien. Tenemos que determinar cuál es la carga útil, la carga permanente, más la sobrecarga de reglamento. Para esto tenemos que hacer la siguiente cuenta. Vamos a tener que la carga accesoria, que va a ser piso granítico y mezcla de asiento, es, considerando que va a tener 4,5 centímetros de espesor por 2,2 por 2.200 kilos por metro cúbico, vamos a tener una carga permanente de 100 kilos por metro cuadrado y una sobrecarga por reglamento para un dormitorio de 200 kilos. Seguramente ustedes se acordarán de esto, que siempre hay que calcular una sobrecarga por los posibles pesos que se coloquen dependiendo la función que tenga el ambiente. Bien, quiere decir que la carga útil que vamos a tener va a ser 100 kilos por metro cuadrado, que es la carga permanente accesoria, no estamos considerando el peso propio, más los 200 kilos de la sobrecarga. Esto implica decir que tenemos 300 kilos por metro cuadrado. Vamos a suponer que el peso propio de la losa, este dato está proporcionado por las tablas, que ya vamos a ver, de la bovedilla, qué es eso, bueno, y vamos a considerar que tenemos 13 centímetros de altura entre bovedilla y capa de compresión. La capa de compresión, perdón, la bovedilla tiene 13 y la capa de compresión tiene 5, o sea que vamos a tener en total 13 más 5, 18 centímetros de altura. Y vamos a considerar que el peso propio de la losa son 255 kilos por metro cuadrado. Esto debe ajustarse obviamente dependiendo del momento de la losa. Recordarán todos que el momento de una losa es Q por L cuadrado sobre 8, lo que en este caso nos da, si nos recordamos, tenemos una carga útil de 300 kilos más 255 kilos por metro cuadrado, en cualquiera de los dos casos hay que sumarlo, tenemos 555 kilos por la luz de las viguetas, luz de apoyo, 3,20 metros por elevado, al cuadrado sobre 8, esto nos da un momento de 710 kilogramos por metro. 710 kilogramos por metro, porque está sacado 555 por 3,20 al cuadrado, dividido 8, me da el momento 710 kilogramos por metro. ¿Qué vamos a hacer con este número? Nos vamos a ir a la tabla y vamos a encontrar en la tabla que corresponde a la bovedilla de 13, que ya se las voy a mostrar para que vean cómo es, y con la capa de compresión de 5 centímetros, que el momento admisible es de 725 kilogramos por metro. O sea que si acá teníamos 710, pero el momento admisible es 725, quiere decir que verifica. Como el momento admisible es superior al momento flector que tenemos, la solución es correcta y deberemos utilizar entonces una bovedilla, un bloque cerámico de 13 centímetros de altura con una capa de compresión de 5 centímetros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si el momento admisible hubiera sido menor al momento flector. Bueno, en ese caso tendríamos que utilizar o una mayor altura de la bovedilla o el empleo de doble vigueta. Y se deberá proceder entonces a utilizar otro método. Y este sería el método. Esta es la tabla con la que nos vamos a manejar y que, insisto, se las he puesto también dentro del material para que ustedes lo puedan hacer con todo el procedimiento. Acá están las series de cada una de las viguetas que podemos conseguir. Estas están homologadas y normalizadas. No importa si es una fábrica u otra, todas las fábricas están homologadas y normalizadas, están todas bajo norma, por lo cual todas tienen la misma serie, A1, A2, B1, B2, C, D y E. Y la serie Aster, que es la más pequeña de todas. Bueno, fíjense que acá arriba tenemos la altura de la bovedilla que podemos usar de 9, de 13 o de 17. En cualquiera de los casos pueden ser de bloque cerámico, bloques cementicio o telgopor, EPS. Las alturas son diferentes y luego podemos tener una capa de compresión de 4 o de 5 centímetros. Por lo tanto, vamos a tener en cada caso un espesor total de 13 o de 14 centímetros con la bovedilla de 9, o de 17, 18 con la bovedilla de 13, o de 21 o 22 con la bovedilla de 17. Y acá abajo están los momentos admisibles. Fíjense que el que veíamos recién, habíamos dicho que teníamos 13, y que el momento admisible, me vuelvo para atrás para que ustedes lo vean, era 725 kilogramos por metro y que teníamos un momento flector de 710. Entonces, cuando veníamos a la tabla, teníamos acá arriba de 13 y acá dice que con 5 centímetros
teníamos un total de 18 de altura, 725 era el momento admisible, por lo cual verifica, porque es superior el momento admisible al momento flector que tenemos en la losa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado otro valor? Por ejemplo, si hubiera dado 800 y estamos dentro del 725, que era el momento admisible. Bueno, ahí nos tendríamos que haber ido a una bovedilla más alta, haber colocado una bovedilla del 17, y por ejemplo, si hubiera dado 800, podríamos haber utilizado una capa de compresión de 4 centímetros y ahí teníamos 992 de momento flector. O la alternativa a eso hubiera sido también colocar, esto es costo-beneficio. Hay que considerar costo-beneficio para saber si es más barato poner bloques más altos o bien poner vigueta doble. La vigueta doble, en este caso, aumenta el momento admisible y fíjense que acá, con una altura de 17, una capa de compresión de 4, tenemos con la bovedilla de 13, al igual que habíamos utilizado antes, tenemos un momento flector mucho más alto, 901 contra 725. Entonces, en este caso, la cuenta que hay que hacer es, bueno, ¿qué es más barato? ¿Usar doble vigueta o colocar una vigueta simple y aumentar la altura de la bovedilla? Bueno, esto por supuesto es cuestión de costo-beneficio que cada uno de ustedes deberá averiguar. Bueno, y para terminar, y con esto cierro y les doy el paso a ustedes para que hagan las preguntas que quieran hacer. Fíjense que acá estamos haciendo o bien con bloques o bovedillas de hormigón, con bovedillas cerámica o con bovedillas de poliestireno expandido, de EPS. En el caso de la bovedilla de hormigón, tenemos una bovedilla de 13 y la capa de compresión de 5, por lo que tenemos 18 centímetros, y esto es lo que habíamos hecho recién, con un momento flector de 710 y un momento admisible de 725. En todo caso, verifica. Pero si hubiéramos querido bajar el peso, hubiéramos podido utilizar entonces bovedillas cerámicas, donde, si ustedes se fijan, no es gran cosa lo que baja, pero tenemos 231 contra los 255 que teníamos acá, por lo cual la carga total ahora es de 531 de peso propio, y el momento flector es de 679, porque es menor obviamente que el anterior, y siempre mantenemos que el momento admisible es de 725. También verifica. Y en el caso que quisiéramos utilizar bovedillas o bloques de telgopor, de poliestireno expandido, hasta podríamos bajar la capa de compresión a 4 centímetros, siempre utilizando 13 de altura de bovedilla, y usar la serie de nuevo A1 cuando tenemos, fíjense cómo baja acá el peso propio, baja a 450 contra 555, contra 531, porque obviamente el peso que tenemos de bovedilla, acá como es de poliestireno expandido, baja muchísimo, y el momento flector en este caso es de 576, y como le bajamos la capa de compresión a 4 centímetros, no a 5 como teníamos ahí, el momento admisible es un poco menor, es 649, pero de todas maneras verifica. Bueno, esto para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer el cálculo estructural o el predimensionado, y que no es que vamos y pedimos la vigueta del largo de apoyo que tenemos y que después vamos y hacemos lo que nos parezca. No, esto amerita un cálculo. Y por último, un par de cuestiones que los muchachos hacen en la obra y que no corresponde hacer. La primera, no hay que romper las puntas de la vigueta para pelar los alambres, para vincularlos a las vigas de encadenado. El hormigón de la vigueta pretensado queda incorporado, confinado, anclado, encastrado en el hormigón de la viga de techo, el hormigón de la viga de encadenado horizontal. No hace falta pelarlo, es un error pelarlos. Segunda cosa que no hay que hacer, tampoco, no hay que ir picando los bordes de la vigueta porque vienen con ciertas rebabas, salvo aquellas rebabas que molesten a la hora del encastre de la bovedilla, del bloque. Pero si no, no empezar a picarlo y romperlo, porque eso puede llevar a que se cuartee, se parta, se fisure la vigueta.
Nunca hay que utilizar viguetas, por ejemplo, si yo tengo una vigueta de 6 metros, pero necesito 2 de 3, no tengo que cortar la vigueta de 6 metros, porque como viene con una contraflecha, lo que estoy haciendo es, además de quitarle el pretensado, le estoy quitando la posibilidad de utilizar esa contraflecha que trae, esa curva invertida que trae para poder utilizar luego cuando se coloque, que quede perfectamente horizontal. Ese es un error muy común. Si lo quiero hacer a eso, lo hago para hacer, no sé, un parrillero, la cucha del perro, pero no para hacer una losa que sea una losa de una vivienda o de una estructura portante. Ese es un error muy común que también se ve en la obra. Y por último, y esto tiene que ver con lo que planteé hace un ratito, vamos a suponer que conseguiste una vigueta de 3,60 metros, pero vos tenés una luz de apoyo de 3,40, más 10 centímetros de cada lado que apoyaste, tenemos 3,60, andamos bien. Pero resulta que no encontraste una vigueta de 3,60, encontraste una de 3,80, pero vos tenés que apoyar 10 centímetros de cada lado. Entonces te van a quedar a los dos extremos, van a quedar como un pedacito volada de cada uno de los extremos la vigueta, porque siempre hay que centrarla la vigueta. No puedes poner arrancando de una punta y que sobre toda para la otra, porque justamente la contraflecha tiene que estar perfectamente centrada. Bueno, eso que queda, ese exceso de vigueta que queda a ambos costados, solamente se corta con un disco diamantado, con una amoladora, luego del hormigonado y luego del endurecimiento del hormigón. Nunca antes. Una vez que está terminado y que ya queda perfectamente anclado, queda perfectamente empotrado, recién ahí se puede cortar el exceso, el excedente de viguetas que haya quedado hacia los costados. Bueno, dicho esto, por las dudas, ahí están, ese era el link de descarga del material, por las dudas que nadie lo sacó, todavía no lo descargaron. Ahí está mi correo y mi teléfono para el que quiera tomarlo si le hace falta. Y una vez que hice esto, voy a salir de acá y voy a empezar de nuevo a compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir y vamos a venir entonces acá y vamos a abrir la cámara y quedo a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar, consultar o que haya quedado alguna duda pendiente de lo anterior. Los escucho. No se escapen, se están yendo varios. Ahí está, dale, Nati, dale. ¿Cómo andás? ¿Bien? Te quería hacer una consulta, recomendaciones para el apuntalamiento de cuando vamos a llenar una losa con viguetas en un primer piso. Sí, pero ¿qué es lo que...? Perdón, en un primer sería, tengo la planta baja, tengo la losa del entrepiso, sería del primer piso, cuando estoy llenando la última losa. A ver, repetime porque no te entendí la pregunta, porque una parte se te cortó el audio. Perdón. Cuando voy a llenar, las recomendaciones para el apuntalamiento, ¿sí? Cuando voy a llenar una losa con viguetas, en un primer piso. O sea que abajo, voy a apoyar los puntales en una losa ya de viguetas, ¿sí? Ya llena varios días. Bueno, lo principal es, si estás haciendo la obra toda nueva, lo ideal sería que apuntales sobre los puntales de lo de abajo. No apuntalar sobre la losa. Si ponele, la hiciste en 2 etapas, generar por debajo del apuntalamiento de la planta superior una línea de puntales que te permita a vos transmitir las cargas directamente al piso, no sobre la losa. Las losas no están pensadas para eso. ¿Bien? No, por eso te preguntaba para verificarlo, ¿sí? Porque es así como lo manejo, pero bueno, te quería preguntar a ver si era lo correcto, yo creo que sí. O sea, lo ideal sería dejar todos los puntales, pero bueno, con un tema económico muchas veces, bueno, ahora van a tener que complementar. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Viviana, vos querés abrir, dale, te escucho. Pará, abrí el micrófono, estás con el micrófono cerrado. Ok, ahora sí. Hola, buenas noches. Quisiera saber si hay alguna opción
en el tema de viguetas, para realizar, por ejemplo, un volado de 1,5 metros. Si hay alguna opción, porque ya había dicho que máximo 1 metro, pero por ejemplo de 1,5, o simplemente realizamos toda la losa de vigueta y realizamos el volado en una losa maciza, o si tenemos alguna opción con vigueta. Lo que acabas de decir, lo último que dijiste, en realidad, en ese sector vos tenés que llegar hasta el apoyo de las viguetas, pero vas a tener que hacer eso como si fuera una losa maciza, que generalmente son losas de menor espesor en ese punto, va a estar armada, las viguetas no hace falta que vuelen hasta afuera porque va a quedar vinculada a la viga de borde, y generalmente también se le hace a la losa esta que queda volada, se le hace una viga perimetral. Esa viga perimetral es la que te permite a vos darle continuidad al resto de la losa. Pero esto hay que hacerle un cálculo, ¿no? Así a grosso modo te explico cuál sería la conformación, pero hay que hacer un cálculo para que esto se haga correctamente. Entonces, para el volado de 1 metro, igualito llevaría su viga de borde, según cálculo. En realidad lleva un cálculo, pero al volado de 1 metro lo podés hacer siempre y cuando retires los bloques, las losetas, las bovedillas, continúes con la armadura por la parte superior y la parte de abajo de lo que queda volado le pongas un encofrado y hormigones todo. O sea que todo el volado prácticamente te va a quedar hormigonado y armado en la parte superior. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, me quedan unos minutitos. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, bueno, yo siempre suelo terminar los cursos con una reflexión. La reflexión es la siguiente. Gracias, Fernando. Saben ustedes que nosotros trabajamos como directores de obra, pero que en realidad nuestras manos en la obra es el personal. El personal que está trabajando en obra es nuestra representación, nuestras manos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser docente con ese personal con el que trabajamos. ¿Para qué? Fundamentalmente porque ellos se van a ir, pero nosotros vamos a quedar como representados por ellos en esta obra. Y el día de mañana nos van a llamar a nosotros, no nos van a llamar al personal. ¿Qué digo con esto? Seamos conscientes de que cualquier cosa del concepto teórico, práctico, técnico, lo tenemos que volcar al personal. Tenemos que ser docentes con el personal para que ellos puedan entender. La otra cosa que es muy importante es, y esto digo siempre, no sirve de nada haber pasado por una obra sin haber aprendido algo y sin haber enseñado algo. Así que les recomiendo que cuando vayan a una obra traten de aprender de muchas cosas, por ahí de la misma práctica que tiene el personal para trabajar, traten de aprender de los errores propios y traten de ser lo más generosos posibles, lo más bondadosos posibles en la información que le brindan al personal. Porque como les digo, en definitiva ustedes cuando el personal se vaya van a ser los únicos responsables por el comportamiento a futuro de esa obra, de esa construcción que le están entregando al cliente. Así que seamos lo suficientemente generosos para enseñarle al personal. Y como sabemos, hay gente que no le entran balas, que vos le hablás, les decís, y ellos piensan igual. Pero hay muchos que quieren ser quieren progresar, quieren actualizarse, quieren saber, quieren aprender, quieren ser mejores, y a esa gente vale la pena enseñarle. Así que tratemos en lo posible de, vuelvo a decirles, de darles la capacitación que haga falta ahí en obra, explicándoles desde el punto de vista conceptual por qué deben hacerse las cosas de una manera y no de otra. Bueno, señoras y señores, ahí pregunta Fernando si alguien tiene la grabación de la clase 3. Yo, como le dije, yo no las grabo las clases, así que lamento mucho.